formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En estos tiempos de crisis, de pandemia, a veces tenemos un sinnúmero de emociones que nos lleva a retarnos, pero este texto nos dice que a pesar de las circunstancias en las que estemos, Jehová Dios siempre estará para sustentarnos y acompañarnos. Entonces, esa es mi invitación hoy. Solo necesitamos una cosa, creer, tener fe de que Él está con nosotros y va delante de nosotros y va a abrir puertas de bendiciones en todos los aspectos de nuestra vida. Sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro taller el día de hoy. Quiero darles algunas recomendaciones para que pueda ser exitoso la señal sobre todo. Quiero pedirles que por favor mantengamos nuestros micrófonos silenciados. Si es posible que apaguen sus cámaras para que la señal no se nos vaya, para que la señal sea ideal, sea indicada. Y existe el chat, cuando ustedes tengan alguna pregunta, cuando ustedes tengan alguna inquietud, por favor, pueden escribir ahí. La idea del taller es hacer un webinar, es decir, que podamos tener espacio para que ustedes participen. Por eso lo que ustedes quieran comentarnos, bienvenido será en el chat y la charla o la conferencia, perdón, va a tardar 40 minutos. Los últimos 20 minutos los tomaremos para responder las preguntas que ustedes nos realicen. Sin más preámbulos, entonces, los dejo con el doctor Nelson Darío Rojas, quien nos acompañará en esta mañana. Él es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, máster en Educación, teólogo, filósofo, pastor, actual director de estrategia World Vision Colombia, docente universitario y, como lo dije anteriormente, pastor. Bueno, entonces, dispongámonos a estar atentos a esta conferencia y que sea de gran ayuda para cada uno de nuestros hogares. Doctor Nelson, lo dejo entonces. Gracias, profesora Franci. Queridos padres de familia del Colegio Internacional Camilo Anacima, buenos días. Espero que sea un buen tiempo para todos, este tiempo que vamos a dedicar a compartir a la reflexión y al diálogo. Gracias por acompañarnos y esperamos que sea un tiempo importante y de bendición para todos, para todas. Bueno, la conferencia y el taller lo hemos titulado Fortaleciendo lazos en tiempos de crisis. Creo que ya hemos tenido un buen tiempo de tener que atropellarnos, digámoslo así, con la vida que nos ha tocado vivir por este tiempo. Creo que al inicio de este año ninguno de nosotros podía haber pensado cómo la vida nos iba a cambiar y a afectar radicalmente en estos meses, y parece mentira, pero ya estamos a mitad de año, ¿no? Hemos pasado semanas y meses tratando de reconfigurar nuestros espacios de vida, nuestras vidas mismas, y creo que ya es un buen momento para reflexionar acerca de lo que ha pasado y también de alguna manera de lo que vendrá, ¿no? La conferencia que traigo para hoy tiene 5 partes y vamos a irlas viendo en su momento. Vamos a iniciar reconociendo sobre todo de dónde venimos, ¿no? Que de todas maneras hemos pensado que estos tiempos nos cambian radicalmente, pero en general la vida es dinámica y la vida familiar como tal es muy dinámica, y por ahí quisiera comenzar, digamos, este inicio, y es decirles, permítame un segundo y yo, eso, la barra abajo. Nosotros todos reconocemos que la vida familiar ha tenido y tiene sus propias dinámicas y sus cambios. De hecho, creo que he tratado de conseguir también imágenes que se asocien mucho a lo que
a lo que vamos a hablar hoy y ustedes ven en la imagen esta imagen trata de representar momentos, hitos de la vida, como lo llamamos nosotros en la vida familiar. La vida familiar se representa mucho en forma de un ciclo, ¿no? Y por eso se habla de los ciclos de la vida familiar a veces en algunos de los textos de orientación a la familia, a los padres, etc. Eh, y, y en tanto ciclo, pues da igual que uno parta la vida como en esta imagen en la adolescencia o en la juventud, cuando la pareja se va a conformar, y luego de ahí uno puede hacer como una radiografía y una historia de la vida familiar hacia adelante, ¿no? Comenzando ya por el compromiso de pareja, como sea que haya sido, si hubo matrimonio o fue una unión de hecho, como hoy en día la vemos constantemente que sucede más en el panorama social eh, en el mundo, ¿no? Y son cambios drásticos que han habido también en la forma como nosotros, los seres humanos, también hemos decidido cerrar nuestros compromisos y sobre todo nuestros compromisos de pareja. Y una vez que está la pareja, pueden llegar los hijos, que hoy en día ustedes ven que estos ciclos no son tan regulares. Primero pueden llegar los ciclos y luego se formalizan las familias, o a veces nunca se formalizan las familias, sino que se comienzan a unir familias de familias o conjuntos familiares, y entonces ustedes ven hoy en día que hay conjuntos de familias que aun cuando no se reconocen de esa manera, se convive así. Por ejemplo, parejas que se unen ya cuando tienen hijos de otras uniones, etcétera, unos tiempos viven con los hijos, u otros tiempos viven con los abuelos, unos tiempos se vive con unas parejas, otros con otras. Entonces, digamos que a eso es a lo que yo llamo las dinámicas hoy día de la familia, reconocida no solamente en términos de este ciclo, como está en el gráfico y como lo vemos aquí en la gráfica, sino que a su vez también las familias se han venido reconfigurando de acuerdo con las decisiones que van a ir tomando los adultos al respecto. Eh, y vale la pena dentro de esas dinámicas pues, recordar algunas cosas, ¿no? Y sobre todo tener muy claro el tipo de familia que nosotros tenemos, que nosotros somos. Cada familia es única, de acuerdo con sus dinámicas y sus cambios. Y quiero recordarlo solamente porque no necesariamente a veces nos ayuda a tener como esquemas o ideales de familia, sino que es necesario reconocer el tipo de familia que somos. Y por eso quería tener como punto de partida justamente el hecho de que nosotros caigamos en la cuenta de cuál es el tipo de familia que tenemos. Y para eso no hay mejor apertura que hacer las preguntas que están ahí en la presentación, ¿cierto? De quién compone la familia, cómo está compuesta su familia. Es muy importante reconocerlo. Reconocerlo es bastante muy importante también porque a veces también las negaciones funcionan, ¿sí? O las imaginaciones que uno tiene. Uno quisiera que las cosas fueran distintas, pero a veces es lo que es. Y es muy bueno tener como punto de partida el sentido de realidad, lo que hay. ¿Quién compone realmente la familia? ¿Cómo tomamos las decisiones? El tipo de roles que asumimos, ¿no? ¿Quién hace qué? Todo eso a veces en las dinámicas familiares se dicen, eh, se toman las decisiones, pero casi nunca se explicita, ¿no? Eh, pero normalmente ya todos sabemos quién es el que toma las decisiones o la que toma las decisiones en asuntos económicos o en asuntos de crianza o en asuntos de direccionamiento o en asuntos de negocios, etcétera. Entonces, digamos que hay unos roles que aun cuando no se expliciten, se reconocen y vale la pena reconocerlo. Nosotros, no sé si el colegio ha hecho talleres en ese sentido, pero vale la pena siempre, digamos, en otros talleres de padres, si ustedes también podrían sugerir, si es que quisieran reconocer cómo es que hay un estilo de familia suyo, pudiéramos hacer una serie de talleres donde uno puede reconocer cómo es que funciona la vida de familia,
pero basta echarle una mirada a este tipo de preguntas y las sorpresas a veces varían porque una cosa es como nosotros los padres vemos quién compone la familia, quién toma las decisiones y otra cosa es cuando le preguntamos a los hijos, ¿no? Los niños y las niñas de toma de decisiones, de quién hace qué en la familia, etcétera, que es sorpresivo y marca a veces diferencias entre lo que los padres ven, cómo funciona la familia y cómo los hijos lo ven, ¿no? O terceros que de todas maneras están allí con la familia. Eh, ¿Quién compone la familia? A veces uno no piensa que hay personas que llegan a influenciar tanto la familia que incluso relativamente conviven con la familia, pero que uno no reconoce. Tíos, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, otro tipo de amistades que se vuelven muy fuertes a veces y que influencian muchísimo la dinámica familiar. Por eso es muy importante este primer reconocimiento y decir que ese reconocimiento va cambiando con los tiempos, va cambiando con las edades. Por eso la familia misma tiene sus propias mutaciones, sus propios cambios y hay que reconocer muy bien cuando hay cosas que se establecen, consiguen como estabilizarse, pero otras cosas que van cambiando, ¿no? Y una pregunta final que tengo en este tipo de familia que somos es, ¿qué tan explícito y acordado es cómo vivimos? ¿No? Porque una cosa es que vivamos ya y uno lo establece, pero otra cosa es caer en la cuenta, ser más explícito e incluso acordar. Eso es más costoso todavía para nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura no está tan acostumbrada a que muchas de las dinámicas familiares sean explícitas y acordadas. La mayoría de ellas son implícitas y a veces impuestas por las costumbres, por la manera como nos relacionamos desde el comienzo. Y hay costumbres que se vuelven leyes, ¿no? Pero son leyes que otra vez están en el implícito. No se explicitan, no se trabajan, no se reconocen, no se acuerdan. Y vale la pena también reconocer que muchas de las dinámicas familiares siguen estando en lo implícito y muchas de ellas a veces quisieran los mismos miembros de la familia que cambiaran, pero como no tenemos una cultura de hacerlo explícito, como no tenemos una cultura de acordar cosas, pues a veces las cosas siguen un rumbo y una dinámica que quisiéramos darle cambios a veces no se pueden dar. Eh, y una cosa importantísima es que todas las familias tienen sus propios tiempos, sus propios cambios. Eh, con el tiempo tienden a cambiar las cosas. Si ustedes se dan cuenta, en las dinámicas de familia no es lo mismo tener los niños recién nacidos o cuando ya ellos están en su escuela o colegio o cuando ellos, por ejemplo, ya están en la adolescencia. Creo que en la adolescencia es donde más las familias comienzan a atender sus cambios y es cuando los niños y las niñas ya comienzan eh, digamos, a influenciar muchísimo las decisiones de la vida familiar. Creo que ese es un momento crucial en la familia y que es importante reconocerlo porque eso va a cambiar, quiéralo o no, la dinámica familiar. Y luego, cuando los adolescentes se vuelven jóvenes y los jóvenes se vuelven profesionales o las jóvenes se vuelven profesionales que incluso comparten mucho del ámbito familiar, pero ahí la familia también tiende a reconfigurarse. Los hijos comienzan a tomar unas dinámicas también en las decisiones, en los roles, etcétera, que es muy importante captar ese movimiento familiar que permite que la vida y los seres humanos nos vayamos reacomodando a esos nuevos tiempos. Esa es la familia interna, ¿no? La familia, digo, interna en términos de sus propias dinámicas, de sus propios cambios, que hay que reconocerlos. Entre más miembros de la familia hayan, va a haber mucho más también posibilidades de que las relaciones familiares se complejicen mucho, porque cada actor, digamos, dentro de la familia va también a traer sus propias cuestiones y va a hacer que va a haber una exigencia, digámoslo así,
por parte de quienes conviven en la familia a que va a tener lugar y que se necesita tener su espacio. Digamos que eso es lo interno de la familia, lo que siempre hemos conocido, lo que más o menos manejamos, pero otra cosa fue pensar en lo que nos cambió de esa dinámica familiar que de por sí es dinámica, pero que nos cambió con la pandemia y el confinamiento. Creo que ese es un tema muy crítico que es importante, como lo decía en la diapositiva pasada, ser más explícitos, reflexionarlo más y tener intencionalidad en esa reflexión. ¿Qué fue lo que nos cambió en el ámbito de la familia con la pandemia y con el confinamiento? Pues nos cambió que ahora todo está para quienes no terminamos con los trabajos porque los cambios pudieron ser más drásticos y en algunas los cambios son más drásticos en el sentido que pudieron haber muchos quedar sin trabajo, etcétera. Muchos de nosotros continuamos con el trabajo, pero ahora todo está como junto, ¿no? Ustedes ven la imagen que está asociada al texto y ¿qué nos cambió? Que la vida en casa se nos volvió la vida para todo. Se nos volvió la vida del trabajo, se nos volvió la vida del estudio, se nos volvió la vida de la familia y se nos volvió la vida de la vida. Todo junto. Y todo junto tiene unas implicaciones importantes porque lo primero que uno tiende a reconocer y también a extrañar es que la vida nuestra era una vida también que estaba relativamente separada en términos de rituales. Se levanta uno, eh, los que nos hacíamos muy desde temprano lo hacemos, nos alistamos para el trabajo, salimos al trabajo, pero en el medio si tenemos nuestros hijos hay que alistar todo lo que corresponde a las garantías de la familia durante el día, luego vamos al trabajo, luego tenemos nuestra agenda con las relaciones de amistad, de trabajo, de compañerismo, responsabilidades, etcétera, vuelta a la casa. Los fines de semana tienen su propia dinámica, pero digamos una de las primeras cosas que nosotros debemos reconocer que cambió es que ahora con que todo esté junto, se perdieron un poco esas divisiones de tiempos y de rituales, llamémoslo así, que tenía nuestra vida. Y eso hay que reconocerlo muy bien, porque cuando no se reconoce y no se asume, el todo junto lleva también a que se revuelva absolutamente todo. Y entonces, no sé si ustedes, yo luché aquí con imágenes, ¿no? Habían algunas imágenes que daban mucho más representación de qué fue lo que nos cambió y había muchas personas, por ejemplo, que en el cambio que se hacía estaban cocinando y al mismo tiempo atendiendo la computadora y el trabajo, ¿cierto? O cambiando a un niño, al hijo, a la hija, de ropa o llevándolo a la ducha y respondiendo el mail, ¿cierto? Entonces, el todo junto implica que hay una serie de separaciones que teníamos que ahora ya no las tenemos y que eso nos ha implicado a nosotros ciertos desafíos. Perdemos a veces el horizonte de los horarios, de los inicios de tareas, del final de tareas, del arranque a otras cosas. Eh, entonces, extrañamos esa vida anterior en la medida en que esa vida anterior ya tenía una serie de tiempos establecidos, de horarios establecidos, y que prácticamente lo que uno hacía era en el desplazamiento que uno tenía de la casa hacia el trabajo, del trabajo hacia la casa, poder ir cambiando como el chip, dice uno, ¿cierto? Poder ir estando en otra sintonía. Pero eso nos cambió. Y quienes no hemos tenido la capacidad todavía, por lo menos de ni siquiera de reconocer que todo está junto ahora, pues tampoco vamos a tener la capacidad en algún momento de poder notar que si uno no establece cierto orden para manejar la vida, pues todo se le vuelve un asunto bastante desafiante. Todo junto, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, una cosa también que nos cambia es el contexto de riesgo, ¿sí? Y sobre todo dos emociones que acompañan ese contexto de riesgo hoy día, el miedo y la frustración. Por una parte el miedo que nos implica que con este tema de la pandemia,
pues todos estamos más temerosos de poder seguir la vida como la traíamos, de si uno abre al diálogo cara a cara y en qué medida y cómo uno compra las cosas, quién sale, ¿no? Aquí utilizamos una expresión que viene de una película que se llama El Tributo, ¿no? Y que eso fue muy famoso en las primeras semanas de este confinamiento, y era quién se exponía y quién salía a comprar las cosas que necesitábamos tener en la casa. ¿No? Y entonces eso se volvió hasta todo un ritual de decisión también de quién sale, quién se queda, a quién recibimos y a quién no. El miedo lleva a la desconfianza. Pero la otra cosa que pasa con el contexto de riesgo también es la frustración. Eh, Probablemente tenemos que manejar mucho el tema hoy día de la frustración, porque las cosas que inicialmente habíamos planeado que se debieran haber ejecutado no se hicieron, y no hay manera de lograrlo. Y además no podemos recuperar el tiempo que ya pasó, ni el que vendrá todavía en estas mismas condiciones. Entonces, el otro tema para mí muy importante que debe estar pasando mucho entre nosotros y que de hecho nos pasa es todo el tema del manejo de frustración por no haber alcanzado lo que uno debió haber alcanzado en este momento, o que las cosas no se dieron como yo sencillamente las planeé. Eso fue otra cosa que nos cambió. Entonces todo eso se acumula, estar todo junto con el miedo al contacto, y por el otro lado las frustraciones que debemos mirar entre las cosas que no hemos conseguido o lo que perdimos sencillamente, porque hubo cosas que se perdieron en el camino también. Probablemente muchos de nosotros perdimos la dinámica de trabajo como se traía, muchos de nosotros que estamos ocupados en nuestros negocios, nos desafía el panorama hoy en día. Tenemos miedo de ver cómo el futuro se nos presenta en términos también económicos. Entonces hay muchos desafíos que este contexto de riesgo nos está también trayendo, ¿no? Y el otro tema, entonces, para mí es hacer las dos preguntas críticas que tiene este tiempo del todo junto y del contexto de riesgo, ¿no? ¿Cómo equilibramos los tiempos? ¿Cómo equilibrar la vida? Creo que ese es uno de los grandes desafíos que yo veo que tenemos hoy en día, porque si está todo junto, ¿cómo tenemos tiempo para descansar, tener tiempo para la familia, tener tiempo para el trabajo, en el todo junto y en el espacio donde todos estamos, ¿no? ¿Cómo manejamos y cómo equilibramos, ¿no? Creo que eso fue lo que nos cambió. Nos cambió el hecho de tener que estar pensando en cuestiones que para nosotros ya estaban resueltas, en maneras de organizar la vida, que ya lo teníamos relativamente resuelto, y que también nos implica tener que abordar una serie de relaciones como las que tenemos. Vivir en familia en tiempos de confinamiento. Sí, creo que luché también con las gráficas, ¿no? Esta gráfica que presento yo acá es una gráfica que puede dar lugar a representar los nuevos tiempos, ¿no? ¿Cómo están los roles hoy día en el confinamiento? ¿Quién hace qué? ¿Cierto? Eh, Porque nos toca combinar las obligaciones que todos tenemos y tratar de también mantener las obligaciones que antes no teníamos, porque cuando nosotros nos íbamos a trabajar, nos íbamos a trabajar. Y el problema es que en el todo junto, ahora tenemos que trabajar, pero también tenemos los hijos ahí al lado, pero también tenemos las otras exigencias de familiares, amistades, aparte del mismo trabajo, que nos implica que parece que hay una densidad de cosas que al tiempo tenemos que hacer, ¿no? Y en espacios reducidos, ¿no? También digamos que vivir en familia nos implica que hay unos desafíos económicos, que hay que ver cómo se pagan las cuentas, cómo se pagan las obligaciones, quién sale a seguir pues trayendo la plata para la casa, etcétera, y los que tenemos como la obligación de trabajar, cómo nos turnamos, digámoslo así, para también resolver los asuntos que tenemos entre manos con los hijos y con el resto de situaciones de la vida, ¿no? Eh, Eso nos desafía las relaciones cotidianas. ¿Sí? Si nosotros no tenemos una buena cultura de la negociación
Y la negociación parte por tener dos elementos para mí muy importantes. Los negocios a veces, y sobre todo en la cultura cristiana católica o cristiana nuestra, eh, siempre los negocios se ven como algo para ganar y mucho para perder, ¿cierto? Y ojalá nosotros no tengamos cómo lidiar con los propios intereses, etcétera. Pero las relaciones, el manejo de las relaciones es como el manejo de los negocios. Si usted no explicita los intereses, no los pone sobre la mesa y no podemos transaccionar sobre ellos, se nos vuelve un complique la vida. Y creo que muchos de los desafíos familiares tienen que ver con cómo decidimos las relaciones cotidianas, cómo decidimos estos desafíos de roles que tenemos en el quién hace qué, ¿cierto? Cómo cada quien también tiene que responder a sus propios deberes de trabajo, de resolver situaciones de la casa, de criar los hijos, de orientarlos en las tareas. Ustedes se dan cuenta que hoy en día los padres, pues, aparte de ver que tienen que responder el correo la reunión, pues tiene que atender también que la cámara del niño le haya quedado bien para que responda a la clase y que además esté haciendo la tarea y que además no se levante, etcétera, etcétera. Se vuelve un tema bastante muy desafiante, ¿cierto? Eh, la vida familiar que sigue siendo una vida muy circunscrita a los deberes, a lo que cada quien necesita desarrollar, a las tareas que cada quien tiene que hacer, ¿no? Y creo que nos desafía muchísimo en términos de cómo acordar, cómo negociar. Creo que aquí es donde nosotros nos desafiamos culturalmente a afrontar estos desafíos de manera distintas. Ya no podemos, como en el pasado, y espero que para ustedes haya sido este tiempo una buena experiencia de aprendizaje en ese sentido. Ya no como en el pasado, pues uno sencillamente se queda callado y se acomoda para algunos, o para otros es siga dando las órdenes usted que nos va bien así, sino que si no logramos concertar, si no logramos acordar, si no logramos explicitar, se nos va volviendo un cúmulo de fuerzas que luego pueden desatarse de maneras inesperadas y a veces desagradables. Si no lo logramos establecer de otra manera, yo creo que aquí hay una buena cultura para desafiarnos, que ya no esté en la vida familiar en lo implícito, que ya no solamente uno vea las cosas y si tiene que hacerlas hace, sino que también tematice las cosas, las trabaje, las reflexione y las hable y se puedan acordar. De lo contrario, este tipo de asuntos de deberes se vuelve una carga más pesada de la que ha sido en el estilo de vida pasado, ¿no? Y se vuelve un desafío total, porque además de tener que lidiar con los deberes y las responsabilidades que tenemos, pues nos toca lidiar con el hecho de tener que convivir con otros que a su vez también tienen su propia agenda, sus propios deberes, y que a veces nosotros decimos sencillamente, pero ¿por qué no has hecho esto? ¿O por qué ese niño o la hija está descuidada? ¿O por qué no logró entrar? ¿O por qué no se sienta? Siempre las preguntas que van por el lado de los deberes, porque asumimos que cada quien lo desarrolla y se nos vuelve un desafío impresionante. Creo que nos estamos desafiando culturalmente. Y si nosotros somos explícitos en reconocer estos desafíos que tenemos, seguro estaremos más preparados para lo que sigue de la vida. El otro asunto que para mí es, si aparte de esta vida de deberes que tenemos, desafíos económicos, desafíos en las relaciones cotidianas, desafíos en los roles, también tenemos que pensar en vivir más bien como creativamente la vida en familia, ¿no? Hay que desarrollar rituales creativos que llaman. Esta imagen me sorprendió bastante, ¿no? La imagen de esta mujer que además está embarazada, si se dan cuenta, manejando cada tiempo de cada niño y de cada niña que está aquí, ¿cierto? Que puede ser que sea la misma en todos los casos, pero que ella a su vez tiene que desarrollar su propia agenda, tiene que estar mirándola a ella por otro lado y tiene que desarrollar su propio mundo, ¿no? En esto de vivir la vida creativa, yo me hacía una pregunta, ¿no? ¿Realmente tenemos tiempo libre hoy día? ¿Sí? ¿Hay fines de semana?
cómo hoy en día la vida se vive así, ¿no? Porque definitivamente lo que marcaba los rituales era el trabajo, la vida familiar, la vida de los amigos, de las amigas, etcétera. Pero hoy en día sí vale la pena pensar si realmente nosotros estamos teniendo tiempo libre. ¿Cuál es la diferencia entre un tiempo libre y un tiempo de deber? Pues entre lo que me toca y lo que quiero, ¿sí? Porque a veces nosotros, bienvenidos a la vida adulta, nos toca hacer lo que nos toca hacer. Nos toca rendir cuentas al trabajo, nos toca pues, ser proveedores de la familia, nos toca estar respondiendo a todos los deberes de la casa. ¿Hay tiempo libre? Y el tiempo libre para mí se define también como aquel tiempo en el que yo hago lo que me gusta hacer y también destino tiempo para lo que me gusta hacer. Creo que eso es parte del buen oxígeno y del equilibrio que necesitamos tener en la vida, ¿sí? Si no logramos dentro de la vida familiar, la vida de confinamiento, rescatar los tiempos libres, y ser creativos en lograrlo, no va a pasar. Y sobre todo, no va a pasar si nosotros no lo procuramos de manera intencional para que pase. Debe haber, y en ese sentido esto implica que la disponibilidad tiene que ser una disponibilidad acordada y dialogada, porque todos hoy día estamos juntos, ¿no? Yo no sé si todos tenemos los mismos gustos para divertirnos, por ejemplo, y si la diversión de algunos sea el televisor. Y si todos tienen como foco el televisor de diversión, ustedes se imaginan la disputa que hay hoy día para poder ver algo juntos o ver algo que le guste a cada quien o ver algo donde a los hijos no les conviene que se vea, por ejemplo, ¿no? Las restricciones que hay sobre ese tipo de asuntos. Los que tenemos hijos sabemos de lo que estamos hablando en ese sentido, ¿cierto? Hay cosas que a usted le gusta ver, pero que no puede ver porque están los hijos. ¿Sí? Y que usted conseguía otro tipo de espacios o de tiempos para poderlo hacer, pero que hoy en día en el todo junto no se logra, no se consigue, entonces la frustración sube. Adicionalmente a las frustraciones que ya vimos y que mencionamos, está la frustración de no poder hacer lo que me gusta hacer. Y aquí es clave ser creativos, y la creatividad pasa por una disponibilidad dialogada, también acordada. Hay que tener una cultura de lo explícito. Mi invitación es a que ojalá las familias nos volvamos más explícitas en poder decir lo que no nos gusta y lo que nos gusta. A veces esto solamente estalla en tiempos de crisis y entonces cuando uno habla, habla con dolor, habla con rencor, habla de muchas maneras e incluso con violencia. Tenemos que tener una disponibilidad dialogada donde podamos permitir que el diálogo efectivamente se dé, que los acuerdos se puedan dar, de qué hacemos, qué haces tú, qué hago yo, cómo nos distribuimos de tal manera que podamos conseguir que cada quien pueda tener sus propias satisfacciones y que hayan ciertos satisfactores, como se llaman hoy en día en economía y en sociología, ¿no? ¿Qué es lo que te hace a ti ser feliz? Descansar un rato, tener esos tiempos es muy importante. Creo que hay una carga bastante muy compleja de manejar y es el rol de las mujeres, que siguen siendo bastante recargadas en todo sentido. Y lo digo yo que de todas maneras estoy aquí con mi esposa y mis hijos, mis hijas, etcétera, pero que a veces no caemos en la cuenta que si recargamos mucho el trabajo en algunas personas, si no distribuimos, pues realmente los tiempos para estar libres, para descansar, realmente no se conseguirán lo suficiente. Como hay esta disputa de los tiempos y de los rituales creativos, ¿qué hacemos juntos como pareja? ¿Qué hacemos juntos con los hijos? ¿Qué hacemos juntos todos como familia? ¿Qué hacemos cada quien? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta y respetarlo. A veces la cultura de la desconfianza nos dice que si usted está ocupado u ocupada sola o solo, significa que ya no me quiere, ¿no? Significa que ya no soy importante para ti. Pero creo que son tiempos de cada quien que también son importantes respetar, valorar y acordar. Porque creo que forma parte de aquellas cosas que a cada quien le gusta hacer solo o sola. Y que es importante que en medio de la vida familiar lo reconozcamos y seamos explícitos en hacerlo. Creo que estas son las exigencias
que trae este nuevo tiempo de confinamiento. Si logramos tener una dinámica del diálogo, del mutuo reconocimiento, creo que lograremos entre todos seguir sobrellevando este tiempo tan exigente. Un tiempo sobre el cual no estábamos definitivamente preparados. Y finalmente, quisiera cerrar esta primera larga intervención de mi parte, hablando del aprendizaje para lo que sigue una vez la pandemia se acabe o mute, ¿no? Para muchos es que estas enfermedades globales hoy en día van a seguir pasando más de lo que nos esperamos. Pero ¿qué hemos aprendido de este tiempo? Yo creo que es también muy importante hacer ese balance familiar. Y creo que es muy importante que ustedes dediquen tiempo para hacer el balance familiar. ¿Qué perdimos? ¿Qué ganamos? Como cuando uno está haciendo un buen juego de cartas o juego de fútbol o lo que sea, y uno tiene que decir, bueno, qué fue lo que pasó aquí? ¿Ganamos? ¿Perdimos? ¿Qué ganamos y qué perdimos en estos nuevos tiempos? Probablemente lo que podamos reconocer de entrada es que hay unas buenas posibilidades de haber recuperado ciertas relaciones que estaban medio por ahí perdidas, ¿cierto? Pero también probablemente nos desbalanceamos en otros aspectos de la vida, ¿sí? Y es muy importante que el aprendizaje nos acompañe siempre en nuestras reflexiones, porque es lo que hace que nosotros fortalezcamos la vida de cara hacia lo que viene, ¿sí? Y es tan importante como lo que nos ha pasado en la vida o como lo que estamos viviendo ahora. Creo que es muy importante también pensar de cara a lo que viene. Y de cara a lo que viene es qué cosas debemos conservar de lo bueno que pasó aquí. Y qué cosas de lo que cambió qué cosas de lo que tenemos hoy día deben cambiar. ¿Sí? Porque creo que de eso se trata los aprendizajes para lo que viene y prepararnos un poco, ¿no? En nuestros estilos de vida, no sé si ustedes se han hecho las preguntas que yo me he hecho, ¿sí? Pero una pregunta que me he hecho por estos días es ¿qué tanto sí yo necesito para vivir? ¿Sí? ¿Qué tanto necesito para vivir? ¿Qué tantas de las cosas que para mí eran antes tan importantes, hoy en día no lo son tanto? Y que probablemente destinamos hasta tiempo, dinero, etcétera, que uno dice, bueno, creo que realmente aquí hay cosas de la vida que van a cambiar. ¿Qué cambia en nuestro estilo de vida? ¿Qué cambia en nuestro consumo, por ejemplo? También en el ahorro, ¿no? Porque seguramente habrán algunas cosas que para ustedes como para nosotros fueron importantes en términos de ahorrar, en términos de decir, venga, tengamos más bien este tiempo un poco más conservadoramente, miremos qué hacer, miremos cómo comemos, qué vestimos, qué tanta cosa usamos, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo llamo estilos de vida. ¿Qué tanto tiempo destinamos para nuestro propio ejercicio y para, por ejemplo, cultivar nuestro cuerpo también, ¿no? Tenerlo sano, tenerlo estable. Muchos de nosotros nos desafiamos con el tema de la comida, ¿no? Porque definitivamente no es lo mismo nuestros cuerpos estar en pleno movimiento, incluso caminando, etcétera, que estando más quietos, ¿no? Eso nos debió haber cambiado ciertas dietas también, cierta organización para comer y ese tipo de rituales incluso alrededor de la mesa, de la cocina, de la comida, ¿no? Creo que esas fueron cosas en nuestros estilos de vida que cambian nuestros proyectos familiares, ¿no? Una pregunta interesante que yo les quiero desafiar a la familia para que lo tengan en cuenta es ¿cómo sigue el próximo año y medio, ¿no? Cuando la pandemia comience a bajar y nosotros tengamos que asumir nuevamente lo que ha sido. ¿Realmente es una recuperación de lo que dejamos o realmente las cosas sí tienden a cambiar específicamente, ¿no? Hay que pensar cómo viene la vida los próximos meses, ¿no? Por ejemplo, hay muchos jóvenes que se preguntaron y que se están preguntando si vale la pena seguir un semestre adelante en la universidad o no, y por qué. Si vale la pena continuar algunas de las cuestiones que yo traía, pero que definitivamente no tengo las condiciones para hacerlo.
creo que vale la pena sobre eso repensar los proyectos, ¿no? Y sobre todo los proyectos no solamente personales, sino también los familiares, porque hay una implicación allí. Habían cosas por hacer, ¿no? Nosotros tenemos proyectos familiares para arreglar ciertas cosas de la casa, etcétera. Entonces, ver esa cuestión en perspectiva de lo que viene va a ser muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que realmente conservamos? Y aquellas que decimos, mire, esto es tan importante y tan valioso en la vida, esto que recuperamos, el espacio nuestro, por ejemplo, de pareja o el espacio con los hijos, los diálogos que no se habían podido tener o lo que no se había podido hacer. También es muy importante saber qué cosas se conservan y qué cosas aprendimos aquí a poder llevar de mejor manera. ¿Qué de lo que se ha vivido en este tiempo se conserva para lo que sigue? Esas son como de las preguntas más importantes que vale la pena conservar. Quisiera con esto cerrar este tiempo. Espero yo que haya sido un espacio por lo menos que provoque la reflexión para ustedes internamente en la familia, que si no se han dado los tiempos para poder decir, bueno, venga y tengamos un diálogo entre nosotros para ver qué ha pasado, cómo nos ha afectado esto y a su vez también ver cómo viene el próximo tiempo, porque ustedes ven que las cuestiones tienden ya a tener una apertura hacia lo que viene y hacia lo que sigue, vale la pena que nosotros mismos hagamos ese balance como familia y ver cuáles son las cosas que realmente debemos seguir cultivando, frecuentando y cuáles son las cosas que definitivamente van a cambiar en este proceso. Con esto quisiera cerrar este primer tiempo, dar lugar también a las preguntas, a los comentarios de ustedes. Y bueno, ya aquí abrir los micrófonos. Tal vez yo le pediría a la profesora Francis si nos puede ver porque no tuve tiempo de ver el chat, de si hay comentarios o preguntas o cómo va a ser la dinámica que podemos plantear de aquí para adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias al doctor Rojas por su conferencia. Creo que ha sido muy benéfica para nosotros en estos tiempos. Sí, tenemos comentarios, la mayoría agradeciendo por el tiempo, agradeciendo por esta charla, muy interesante. Muy corto el tiempo, pero muy fructífero. Un comentario dice, voy a ir leyendo algunos comentarios. Muy corto el tiempo, pero muy fructífero. Me parece apropiado que se sigan programando, ya que son procesos que nos ayudan. Gracias, la charla muy interesante. Por favor, la grabación de la conferencia la podemos volver a ver. Nos perdimos, algunos dicen que bueno, que se perdieron la mitad porque no tuvieron buena señal. Claro que sí, con gusto nosotros les estaremos enviando, tenemos la grabación. Quien la necesite con gusto, por favor, la solicita a través del correo. Estamos para enviárselas. Muchos agradecimientos, bueno, la mayoría es de agradecimientos, por aquí creo que estamos con otros comentarios. Hemos aprendido a dar valor a las cosas que antes eran menos importantes, hemos aprendido a vivir con lo que necesitamos y sobre todo se ha aprendido a pensar en las necesidades de los demás y amar a nuestras familias. Qué bueno, porque si nos damos cuenta, no todo es malo. Hemos ganado tiempo con nuestras familias que de pronto a veces el diario vivir, como lo decía el doctor en la conferencia, nos lleva a tener un mundo de estrés, de corre, y bueno, ahora estamos compartiendo con nuestros seres queridos. A ver qué más nos dicen por aquí. Hemos ganado tiempo en familia y de conocernos mejor el uno con el otro, qué bueno. Bendiciones, es posible recibir las diapositivas que están compartiendo. Sí, ya les había dado respuesta antes. Conformar una familia es un cambio de planes y actividades de cada uno, siempre dándole prioridad a la felicidad en conjunto, pero todos deben tener su espacio. ¿Qué más dice por aquí? A ver. Ha sido muy duro, pero nos hemos mucho en familia. Bueno, creo que ahí faltó alguna palabra. Hemos aprendido a vivir sin abrazos, padres, hermanos, amigos. Sí, señor, un nuevo estilo de relacionamiento. Compartir entre comillas, ya que quienes laboralmente estamos consumidos es muy difícil. Ya nuestras jornadas se han aumentado 12 o 13 horas. Sí, señor, ¿qué nos dice al respecto, doctor Nelson?
Sí, creo que esas son de las revisiones que yo estoy recomendando siempre en estos espacios de diálogo, porque otra vez, volviendo aquí al que todo está junto, sí, creo que si ustedes se dan cuenta, en el todo junto hay un asunto que nos está delegando la sociedad, la economía hoy en día, y es que nos está delegando a nosotros el hecho de poder manejar el tiempo, ¿sí? Nosotros necesitamos tener la capacidad de manejo de horarios. Si no lo logramos conseguir, nosotros mismos vamos a ser los afectados. Ya hoy en día ustedes se dan cuenta que las dinámicas incluso laborales que habían venido cambiando, de que el jefe no está ahí al lado y que no, y que algunos de nosotros ya ni siquiera agenda de trabajo tenemos porque lo que le interesa a las empresas y a la economía hoy en día son los productos, ¿sí? Independientemente de a qué horas usted los hace, si los hace a medianoche o en la mañana o en la tarde, ese no es el problema ya, sino el tema es que usted lo que se comprometió a hacer, hágalo y hágalo con calidad. Y ese es un poco el lema de las sociedades del conocimiento de hoy en día y de la producción para el conocimiento hoy en día. Entonces, ya la gente no está detrás de usted ni de mí, seguramente diciendo si se mantuvo en su puesto de trabajo por las 8 horas que debió haber tenido y que su contrato laboral lo exige. Hoy en día ya pasamos a una dinámica que ya cada quien aparentemente controla su agenda, pero si no se hace un control real, eso termina excediendo la vida, termina colonizando los demás espacios. Y ustedes saben en la disputa entre el trabajo y la vida familiar, ¿quién pierde, cierto? Entre lo que debo entregar en unos minutos hacia adelante o en unas horas y lo que debo aplazar, incluso en términos de mi alimentación, de mi cuidado, del descanso, del sueño, ¿no? A veces esas cosas pasan hoy día por ser lujos. Y yo quiero rescatar eso como derechos nuestros y no lujos, sino también son, deben ser parte de lo que nosotros tenemos en nuestro estilo de vida. Por eso hoy en día hablamos del estilo de vida y de un estilo de vida que sea mucho más sabio, ¿no? Dios nos ha dado sabiduría a nosotros y a nosotras y la cultura de hoy en día no lo está delegando más autonomía. Pero digamos, la contracara de esa autonomía es que usted efectivamente la haga real y que usted seriamente destine los tiempos de cada cuestión. Si no se logra de esa manera, perdemos la noción de lo demás de la vida que es importante para poder ser nosotros, ¿no? Eh, si perdemos lo que nos gusta solamente porque los negocios vayan mejor, si perdemos la vida familiar por la responsabilidad de trabajo, etcétera, si trastocamos cuestiones que son valiosas todas y que las ponemos en competencia, seguramente estaremos desequilibrados en la vida. Dios nos invita también a que tengamos cuidado de nosotros mismos. Esa es una recomendación que le hace el apóstol Pablo a un joven discípulo Timoteo, ¿no? Le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Y creo que el mundo de hoy, tal como yo lo veo, te está exigiendo mucho más y nos está exigiendo a todos mucho más que tengamos cuidado de nosotros mismos. Y tener cuidado de nosotros mismos es que nadie nos va a venir a decir a nosotros, oiga, ¿ya almorzó? A duras penas, probablemente la esposa, el esposo, si es que uno se deja hablar, le dice, ¿no? Pero de ahí para adelante nadie te lo dirá. Como nadie te va a decir qué es lo que a ti te gusta, que si estás descompensado en términos de sueño, en términos de carga, en términos de frustraciones para la vida, etcétera. Nadie te lo va a decir, nadie te lo está diciendo ni te lo está exigiendo. Nosotros mismos tenemos que apropiarnos hoy día. Y por eso creo que vale la pena recibir también las recomendaciones que trae el Evangelio para nosotros. Para el mundo de hoy son absolutamente pertinentes, como esa de ten cuidado de ti mismo. Nadie lo va a hacer por nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, les comento que hay varias preguntas, comentarios. Realmente, pues darle tiempo a todas es un poquito complejo.
Sin embargo, pues vamos a tratar de responder dos preguntas más. Dice aquí, buenos días, por favor preguntar al doctor Rojas qué hacer o qué ejercicios debemos hacer para prepararnos cuando lleguemos al nuevo normal, porque la virtualidad ya estaba, pero ahora nos dimos cuenta que llegó para quedarse, sobre todo con nuestros hijos, ya que luchábamos para que no estuvieran frente a un PC y ahora es básico para su aprendizaje. Bienvenidos al mundo de la virtualidad, ¿no? Eso fueron trabajos de sociólogos de los años 90, imagínense. Pero la vida nos atropella a nosotros en los comienzos de la década de los 20, ¿no? Esta década se va, yo creo que a caracterizar ya, porque se va a volver, como lo dice el comentario de quien lo hace, que lo agradezco enormemente, es que la virtualidad llegó para quedarse. O sea, pero quiero decirles que ya estaba. El tema es que una cosa es que ya esté y otra cosa es cómo se usa, cómo se dispone de ella. Y creo que aquí esa es la diferencia, ¿no? La diferencia es que nos dimos cuenta que los celulares servían de mucho más que solamente para hacer llamadas hoy en día y que muchas de las cosas que nosotros adquirimos solamente que a veces era por lujo, lujo es aquello que usted tiene que solamente lo exhibe pero que no lo usa realmente de fondo, que hoy en día usted se da cuenta lo importante que ya es tener herramientas de trabajo para la virtualidad. Y eso llegó para quedarse, definitivamente es así. Creo que también nosotros en el camino, todos nos ha tocado desarrollar esa capacidad de podernos mover en el mundo virtual. ¿Qué es lo que trae el mundo virtual de interesante? Que ya perdemos las nociones de espacios, de lugares. Ya no importa si el otro esté donde esté, ni de tiempos tampoco, de si está a mediodía o en la noche o madrugado, siempre y cuando tengas la manera y quieras comunicarte, lo podrás hacer. Ese es el mundo virtual. El mundo virtual subvierte los rituales que nosotros traíamos, los revuelve. Si ustedes se dieron cuenta no es necesario siquiera, lo único que es necesario es acordar a qué horas hablamos y si nos queremos ver o no, por ejemplo, porque eso ya trae también la virtualidad, que usted puede hablar sin verse o puede hablar con verse. Y todo eso lo podemos acordar entre nosotros. La virtualidad llegó para acordarnos, pero también para quedarse. Llegó también la virtualidad para ayudarnos a formarnos, a poder, digamos, saber que tenemos una disponibilidad de información infinita, infinita. Usted puede saber hoy en día de lo que quiera. Si, que no sé cómo hacer ejercicios estando en casa. Vaya y pregúntele allá a los buscadores, ¿cierto? Cómo hacer ejercicios en casa y ahí le sale una infinidad de cosas para hacer, ¿no? Entonces, el problema hoy en día no es de información. El tema hoy en día de tener un sentido de sabiduría, lo llamo yo un sentido prudencial, para poder saber qué me sirve y qué no, qué conviene y qué no. Esas son capacidades que sí es necesario traer con la virtualidad, que la virtualidad no te las trae, que nos las va a traer la crianza, nos las va a traer la educación, nos las va a traer el acompañamiento que hagamos entre nosotros. Eso lo va a traer otro tipo de interacciones que son las interacciones que yo llamo las interacciones más fundamentales de la vida, ¿no? Porque la virtualidad nos pone a disposición, es como un mercado, es como esos almacenes de superficie, ¿no? Lo que llamamos de grandes superficies, donde usted encuentra de todo, desde un tornillo hasta los tenis, ¿no? Y entonces usted ve que en el mundo virtual ya hoy en día tú puedes encontrar de todo para todo. Y entonces esa ya no es la cuestión es que nosotros debemos adueñarnos de la vida. Otra vez volvemos a los principios de autonomía y autocuidado, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me sirve? ¿Qué es lo que le sirve a mis hijos? ¿Cómo direcciono yo? Ya no para que ellos no usen, sino para que usen las cosas adecuadamente. Nada distinto a lo que pasaba con las herramientas cotidianas que antes teníamos, ¿no? El manejo de la estufa, por ejemplo. Sí, entonces uno, no le puede uno decir a los hijos, no maneje la estufa. Lo que debe pasar es que debe manejarla adecuadamente y tener la edad adecuada para hacerlo. Lo mismo pasa con el mundo virtual. Ya hoy en día,
ya no es una excusa no manejar las cosas que hay que manejar, porque además, como ustedes se han dado cuenta, es una herramienta súper útil para la vida, para la comunicación, pero también para la educación, la formación, el entretenimiento, tiene todo lo que uno necesita tener hoy en día, pero hay que saberlo usar, como todo en la vida. Y creo que los próximos desafíos que nosotros tenemos en la familia es cómo orientar el uso de cada uno de esos asuntos. El uso de la información, el uso de los equipos, el uso del entretenimiento, el uso de las interacciones y comunicaciones. ¿Cómo hago yo para saber que con quien me estoy relacionando es una persona confiable y adecuada, ¿no? Y eso el mundo virtual no te lo trae, porque hoy en día en el mundo de la virtualidad todo vale. Usted puede, yo me puedo presentar como Pepita Mendieta, ¿cierto? Y puedo incluso hacer mi imagen de Pepita Mendieta de, no sé, 25 años de edad, etcétera. El mundo virtual hoy me permite esa versatilidad y por eso el manejo que hagamos del uso de las cuestiones, para qué lo hacemos, yo creo que ahí es donde está el siguiente tiempo de la orientación de la familia, de la escuela y en general de la sociedad. ¿Cómo manejamos el mundo de la virtualidad? Yo creo que es el asunto hoy en día. Bueno, muchas gracias. Al respecto, un comentario dice: el uso de las TIC son importante siempre que se le dé la utilidad correspondiente y orientar a los niños en su uso correcto. Creo que es en resumen, todo lo que nos ha respondido nuestro conferencista. Vamos a hacer una última pregunta. Hay muchísimos comentarios, preguntas, pero vamos a tomar la última por tiempo. Queremos respetar su tiempo. Dijimos que a las 12 íbamos a terminar y estamos en esa idea. Dice, una pregunta para el señor Nelson. Desde su experiencia intelectual y familiar, ¿cuáles son las 3 mayores ganancias que puede resaltar de lo que enfrentamos hoy? Las 3 mayores ganancias desde su experiencia intelectual y familiar, desde lo que enfrentamos hoy. Las 3 mayores ganancias. Una muy buena pregunta. Muchas gracias. 3 ganancias que yo creo que vale la pena mencionar. La primera de ellas es volver a pensar nuestro estilo de vida, cómo está compuesto. Creo que eso es una primera ganancia, nuestro estilo de vida. Que realmente desafiemos el modelo que nos ha impuesto la sociedad actual de ser sociedades de alto consumo. ¿Sí? Vivimos para consumir. Y creo que la primera ganancia que debe traer y que me ha traído a mí en mi vida personal y familiar es poder realmente ponerle límites al consumo. Que nosotros le pongamos como sociedad límites al consumo. Porque, y voy a decir la segunda, el mundo virtual. Y las dos tienen que ver con ponerle esos límites, tal como respondí la pregunta pasada, igual en el mundo del consumo. Creo que lo que nos ha dejado este tiempo de confinamiento es un tiempo de poder vivir de manera más adecuada. Y la tercera cuestión que me dejó a mí es el autocuidado como tema central para la familia también. El cultivo de las relaciones cercanas y el autocuidado. Creo que son 3 cosas que yo podría valorar. Las 3 tienen que ver, como ustedes se dan cuenta, tienen que ver con profundos reflexiones que nosotros debemos hacer con los tiempos que pasan, ¿no? En la del estilo de vida y el consumo, pues tiene que ver con que siempre tengamos en cuenta la pregunta de qué tan necesario es lo que yo aspiro a comprar. ¿Realmente lo voy a necesitar? ¿O lo va a necesitar mi familia? ¿Y hasta dónde? Que las cosas no sean tan desechadas de entrada como a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que pasa. A veces compramos cosas que no realmente necesitamos ni que vamos a usar y que terminan incrementando la basura y la insostenibilidad del medio ambiente hoy en día. Creo que esa es una cosa valiosa para tener en cuenta. Y quiero referirme a la última porque pues ya la del mundo virtual la abordé, pero creo que otra cosa que llegó para quedarse con nosotros es todo el tema del mundo virtual y lo que eso representa para nuestra vida en todo sentido. Y la tercera, del sentido de autocuidado,
porque también considero yo que creo que algo que me ha dejado este tiempo para mí y para mi familia es que necesitamos una mayor conciencia del cuidado que tenemos en términos de balancear nuestra vida, nuestra agenda, cuidarnos entre nosotros, hacer el cuidado mutuo también. La ayuda mutua creo que fue otra de las cuestiones que he tenido que asumir de manera más responsable, y es, hay gente que necesita cosas que yo tengo y que yo, aun cuando las necesito, las puedo compartir. Creo que esa es la otra cosa más importante. A mí y a mi familia nos desarrollaron un sentido de mayor compasión y solidaridad con gente que vive a nuestro alrededor, que hay cosas que podemos compartir y que podemos vivir mejor si nos unimos juntos, que si cada quien resuelve la cosa por su lado. Creo que esas son de las cuestiones que yo podría ver como valiosas de lo que me deja este tiempo para mi vida, para mi familia. Con esto quisiera cerrar este tiempo, darles muchas gracias por el tiempo de estar juntos, de compartir. Gracias infinitas al cuidado, a sus preguntas, que me ayudan mucho y para seguir mi trabajo que tiene que ver con este tipo de asuntos para otros también. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Dios bendiga al Colegio Internacional Camino a la Cima, y me place mucho haber estado esta mañana con ustedes. Muchas gracias. Bueno, al doctor Nelson, muchísimas gracias. Bueno, perdón, yo pongo mi cámara. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por las enseñanzas de hoy. Creo que quedamos con retos, padres de familia, cómo reencontrarnos con nosotros mismos como personas, como familia, reconocernos como personas, en definitiva. ¿Qué conservar y qué dejar? Desafíos que tenemos y que con la ayuda de Dios sabemos que vamos adelante. A todos muchas gracias por sus comentarios, por su tiempo. Lamentablemente no podemos leerlos todos o contestar todas las preguntas, pero esperamos en una próxima oportunidad volver a vernos, ojalá y que ya sea presencial, y poder estar juntos compartiendo nuevamente. Un abrazo grande, buen día, Dios los bendiga, que estén muy bien. Que la paz de Dios siga acompañando sus hogares, sus familias, y lo que sus manos realicen sea bendecido. Buen día para todos.